Catecismo Político de los Industriales 29. Fundada sobre una experiencia parcial, sobre la experiencia de lo acontecido en Europa desde la Revolución de Inglaterra, mientras que nosotros, a la nuestra, hemos dado por base la más amplia serie de observaciones que pueden ser deducidas de la historia de los pueblos modernos. Después, entre nuestras opiniones, hay esta segunda diferencia, que habéis considerado la Revolución de Inglaterra como si constituyese el último término de la serie de progresos de la civilización, bajo el aspecto político, mientras que nosotros a dicha revolución, así como la organización social a que ha dado lugar, la consideramos como el penúltimo término de la serie de mejoras de las cuales será susceptible el régimen social de los pueblos europeos. Como consecuencia de las consideraciones que acabamos de presentaros, seguimos dando por válido nuestro sistema y consideramos vuestro razonamiento como vicioso. ¿Os queda algo por decir con relación a este tema? ¿Concebís algún otro medio de sostener la tercera objeción que nos le habéis formulado? No solo tenemos argumentos para sostener nuestra objeción, sino que también estamos seguros de salir victoriosos en esta discusión. No nos entreguemos totalmente a las palabras, ni demos primera importancia a las formas, ocupémonos, principalmente, en el examen a fondo de las cosas. Vos pretendéis que los miembros de la sociedad más capacitados para dirigir bien la administración de la riqueza pública son los más importantes de entre los industriales. Vos pretendéis que si los industriales más importantes fuesen encargados de dirigir los intereses sociales, la sociedad disfrutaría de todas las ventajas a las que puede aspirar, que sería gobernada lo más barato posible y lo menos posible por los hombres más capacitados de administrar bien sus negocios y de la forma más apropiada para mantener la tranquilidad pública. Pues bien, nosotros admitimos vuestra proposición, principio o sistema, que poco importa el nombre que gustéis dar a vuestra producción. Y además, os decimos, vuestro sistema está admitido en Inglaterra, los ingleses lo han puesto en práctica, de forma que debéis pensar que la nación francesa no puede hacer cosa mejor que adoptar la constitución inglesa, que los franceses deben trabajar para naturalizar en Francia dicha constitución, pocas palabras bastarán para probar la justicia de este aserto. Eso es decir, para comprobar que el sistema industrial se haya establecido en Inglaterra. En Inglaterra, la administración de la riqueza pública se halla dirigida por los lores, porque los lores dominan el poder real y también a la Cámara de los Comunes. Ahora bien, la totalidad de los lores tienen depositados intereses más o menos considerables en las empresas de fabricación o de comercio. Por consiguiente, los lores son industriales. Y, por consiguiente a su vez, el sistema industrial se haya establecido en Inglaterra. El gobierno inglés en nada es un gobierno industrial, es el gobierno feudal modificado, hasta donde podía llegar a estarlo, en el sentido industrial. Se ha establecido en Inglaterra un régimen transitorio que prepara las vías, que procura los medios a la nación francesa y, además, a la sociedad europea, para pasar del sistema feudal al sistema industrial, del sistema gubernamental al sistema administrativo. Esta resulta ser la forma en que deben ser consideradas las cosas. Cuando son vistas de otra forma, la inteligencia no se siente satisfecha y el sentido común se revela. 30 Saint-Simon. Desde hace varios años, en Francia se contempla la Constitución inglesa como una obra maestra, se habla de ella como del más alto grado al cual pueda llegar el espíritu humano, en política. Y eso prueba que la ciencia política todavía está en la infancia, prueba que los publicistas están todavía sometidos a la rutina, prueba que su espíritu todavía no se ha elevado a consideraciones generales sobre la marcha de la civilización, y no prueba absolutamente nada más. En realidad, Inglaterra todavía no posee constitución. El orden de cosas que se ha establecido allí carece de solidez, de fijeza, y no es susceptible de ser adquirido. La organización social de los ingleses activa, al mismo tiempo, el principio feudal y el principio industrial. Pues bien, como quiera que ambos principios son de naturaleza diferente, e incluso opuesta, resulta que si ambos dirigen, simultáneamente,
la nación hacia fines muy alejados el uno del otro, resulta, necesariamente, que el pueblo inglés está constituido en estado de tirantes. El estado político de Inglaterra es un estado enfermo, de crisis, o dicho de otra forma, el régimen bajo el cual vive es un régimen transitorio. Su constitución, caso de que os empeñéis en que el pueblo inglés tiene alguna, es una constitución bastarda. La enfermedad de la cual nos decís está afectado el pueblo inglés presenta un caso patológico enteramente nuevo, y se hace necesario que nos deis una explicación sobre ello. Esta enfermedad resulta bastante extraordinaria, ante todo, bajo el aspecto de su duración, porque ya hace más de un siglo y medio que se inició y todavía no ha concluido. Dicha enfermedad resulta todavía más extraordinaria desde este otro punto de vista, es decir, de cara a la prosperidad social del pueblo inglés, pues ésta se inició al mismo tiempo que su enfermedad política, habiendo ido en constante aumento las ventajas obtenidas sobre los otros pueblos a medida que la pretendida enfermedad progresaba. Hablando con entera franqueza, señores catequizadores, vosotros mismos tenéis gran necesidad de ser catequizados. No debíais querer damos lecciones de política, cuando sois vosotros quienes deberíais tomarlas. Os proponéis educamos a nosotros antes de haberos tomado la molestia de realizar vuestra propia educación. Pretendéis que Inglaterra no tiene constitución, que la organización social de dicho país es bastarda, que es un orden de cosas al cual los ingleses se han visto conducidos por la ratina y que no puede sostenerse más que en razón de las costumbres sucesivamente contraídas. Un orden de cosas sobre el cual no pueden rendirse cuentas claras y satisfactorias. Un orden de cosas que no tiene cabida en otra nación. Un orden de cosas, para acabar, que no puede ser tenido como el prototipo para la reorganización de la sociedad europea. Pues bien, nosotros os respondemos con esto, ¿acaso no habéis leído ni a Montesquieu, ni a Blackstone? ¿Ignoráis la obra de Delolme? ¿Habéis estudiado los hermosos debates habidos en diversas ocasiones dentro del Parlamento de Inglaterra sobre el equilibrio de los poderes? Leed el espíritu de las leyes y veréis cómo los hombres jamás inventaron más que estas tres formas de gobierno, despótico, aristocrático y democrático. Reflexionando, reconoceréis que dichas tres formas de gobierno eran las únicas inventables. Por último, en gran número de obras de publicistas ingleses y franceses, hallaréis que las citadas tres formas de gobierno han sido admirablemente combinadas en la Cons. Catecismo Polnco de los Industriales 31. Institución inglesa y que, de diclia combinación, resulta el mejor gobierno que existir pueda. Ahora que hemos aplastado, anulado vuestro sistema, nos apresuramos a deciros que no habéis cometido más que un error, el de haber exagerado la importancia de vuestras ideas. Todos los materiales que habéis empleado en la construcción de vuestro sistema son buenos, tan solo el empleo que dais a esos materiales, la concepción general que enlaza vuestras ideas, es lo que nosotros hemos pretendido criticar. Desde luego, todas las capacidades deben laborar en pro del desarrollo de la industria. Desde luego, los gobiernos deben proteger la industria, pues los trabajos útiles son la fuente de todas las virtudes, al igual que la ociosidad es la madre de todos los vicios. Desde luego, los legisladores deben hacer las leyes lo más favorables posible a la producción, porque las naciones más laboriosas son aquellas en las cuales la tranquilidad pública resulta más fácil de mantener, pero no deberíais haber llegado a la conclusión de que la capacidad industrial debe ser la que dirija todas las otras capacidades. En una palabra, los ingleses han hallado y fijado el verdadero término medio en el que es preciso detenerse. En vuestros trabajos, habéis perdido de vista un antiguo proverbio que aquí tiene perfecta cabida: lo mejor suele ser enemigo de lo bueno. No cantéis victoria antes de haberla conseguido, que todavía no hemos llegado al final de la discusión. Desde este instante es cuando queda en compromiso, en serio compromiso. Os agradecemos infinitamente la indulgencia que habéis tenido la bondad de testimoniamos, al ñal de la vivaz salida que acabáis de hacer en contra de nuestro sistema, mas no necesitamos aprovecharla, ya que no sabemos en condiciones de rechazar todos los argumentos que habéis lanzado contra nosotros.
Ante todo, contestaremos a las bromas que nos habéis gestado sobre la enfermedad política que hemos dicho había atacado a la nación inglesa, porque no podemos considerar sino como bromas las consideraciones que nos habéis presentado sobre dicho tema. Por lo que a nosotros respecta, no tenemos la mínima intención de tratar en broma la más nueva e importante cuestión que en la actualidad puede ocupar la inteligencia humana, y así os diremos. La idea de la enfermedad no ha desempeñado más que un papel bastante accesorio y muy secundario en el cuadro que hemos presentado de la situación política del pueblo inglés. La idea principal, aquella que precisamente debería haber llamado vuestra atención, es la del estado de crisis en el cual se halla la civilización en Inglaterra, desde la revolución habida en dicho país a finales del siglo XVII. Y varaos a desarrollar esta idea, ya que su simple enunciado no le ha bastado para hacerosla comprender. La especie humana ha sido destinada, por su organización, a vivir en sociedad. Al principio, fue llamada a vivir bajo el régimen gubernamental. Del régimen gubernamental o militar, ha sido destinada al régimen administrativo o industrial, tras haber realizado los suficientes progresos en las ciencias positivas y en la industria. Por último, debido a su organización, se ha visto sometida a soportar una crisis larga y violenta al producirse el tránsito del sistema militar al sistema pacífico. 32 Saint-Simon. Hasta aquí, hemos presentado las consideraciones más generales a las cuales puede elevarse la inteligencia humana con relación a la marcha de la civilización. Aliora, dicha observación general sobre la marcha de la civilización la aplicaremos a las circunstancias en las cuales se hallan los ingleses. Pero, a fin de que dicha aplicación sea precisa y fácil de captar, es necesario que empecemos por comprobar el estado actual de la nación inglesa, bajo el aspecto de su política interior y bajo el de su política exterior. Cuando se examina la política interior de Inglaterra y se hace desde un punto de vista lo bastante elevado como para abarcar de un solo vistazo el conjunto, uno se siente impresionado, desde el primer instante, al advertir la existencia del fenómeno más extraordinario que en esto pueda concebirse. Los ingleses han admitido, en competencia, dos principios fundamentales para que sirvan de base a su organización social. Se reconoce que de ambos principios, siendo de distinta e incluso opuesta naturaleza, debía resultar y ha resultado, en efecto, que los ingleses se han sometido, al mismo tiempo, a dos organizaciones sociales bien dispares, que integran, en todos los sentidos, dobles instituciones. Dicho de otra forma, le han establecido, en todos los sentidos, las instituciones de cuantas instituciones estaban en vigor, antes de la Revolución, en Inglaterra, habiéndolas así conservado en su mayoría. De esta forma es posible observar que en Inglaterra coexisten la leva forzosa de marineros con la ley del habeas corpus. Se puede ver a un pastor conducir al mercado tanto a su mujer como a la oveja, ambas con la cuerda al cuello. Vende a su mujer por un chelín, sin que nadie le castigue por haberla envilecido, tratándola como a una bestia. Sin embargo, le impondrán una multa de 5 libras esterlinas si se comporta brutalmente con respecto a la oveja. La rica, populosa y esencialmente industrial ciudad de Manchester no tiene representante en el Parlamento, mientras que un lord cualquiera, propietario de un terreno en el cual se hallaron enclavados burgos que han sido totalmente abandonados, nombra por sí solo hasta 9 diputados, a los cuales utiliza para mantener sus intereses feudales, para acrecentar lo más posible su importancia política y para hacerse retribuir onerosamente por el ministerio a expensas de la nación. 100 volúmenes sin folio y con los caracteres más apretados no bastarían para dar cumplida cuenta de las inconsecuencias orgánicas que tienen lugar en Inglaterra. Si del examen de la política interior de Inglaterra pasamos al de su política exterior, se hallan las consecuencias de la organización viciosa que acabamos de señalar. Vemos que por una parte el gobierno inglés declara que le pertenece la soberanía de los mares y, en consecuencia, somete todos los pabellones a su inspección, mientras que, por otro lado y al mismo tiempo, labora en pro de la igualdad entre blancos y negros, prohibiendo la trata de negros.
se ve al gobierno inglés sostener en Europa el régimen gubernamental, mientras que en América apoya el sistema de organización industrial en contra del sistema gubernamental. En una palabra, la nación inglesa se halla, desde hace mucho tiempo, en estado de crisis bajo el aspecto de política interior, al igual que bajo el aspecto de política exterior. Y esta crisis, de la cual participan todos los pueblos que habitan el continente. Catecismo político de los industriales 33. Europeo. Lo mismo que los del americano, es evidente la crisis a la cual ha sido destinada la especie humana, en razón de su organización, y que soporta durante el tránsito del régimen gubernamental al sistema social industrial. He aquí las consideraciones más generales que podemos presentaros en apoyo de la opinión que combatís desde el principio de esta segunda conversación. Y ahora, os conminamos a reconocer que estáis ciegos. Os conminamos, en nombre del sentido común, a reconocer la exactitud de los hechos que os hemos presentado más arriba, y vamos a reproducirlos para hacer más clara nuestra refutación. Inglaterra no tiene constitución, porque constitución es una combinación de la organización social, por medio de la cual todas las instituciones políticas de una nación derivan de un mismo principio y dirigen las fuerzas nacionales hacia un mismo fin, mientras que las instituciones sociales inglesas son de dos naturalezas distintas, las cuales dirigen las fuerzas nacionales de este pueblo hacia dos fines opuestos. Segundo, la organización social inglesa, siendo radicalmente viciosa, no debe ser presentada a la nación francesa como un modelo al cual debe esforzarse en semejar tanto como sea posible. Y en Francia, mientras gobernantes y gobernados no hayan adquirido ideas más claras sobre los medios que deben ser empleados para establecer un orden social fijo y estable, perdurará, necesariamente, un estado de cosas revolucionario. Tercero, por último, digamos que, inevitablemente, la crisis en que se hallan comprometidas Inglaterra y Francia a la vez, acabará con el completo abandono del sistema feudal y el establecimiento exclusivo del sistema industrial. Las naciones que hoy en día pasan por ser las más civilizadas, no habrán, de forma real y completa, salido de la barbarie hasta que llegue la época en la cual la clase más laboriosa y pacífica sea encargada de dirigir la fuerza pública, y en la cual la clase militar pase a ser completamente subalterna. No os esforcéis tanto en refutar nuestras objeciones, que tal no es el punto más importante de vuestra empresa. Lo que tenéis que hacer es combatir al padre de la ciencia. Tenéis que probar lo erróneo del criterio de Montesquieu, que ese es el único medio que podéis utilizar para conseguir la adopción de vuestro sistema. Las ciencias realizan continuos progresos. Hoy en día, no hay un solo alumno de la escuela politécnica que no resuelva, con la mayor facilidad, aquellos problemas geométricos cuya solución costó los más grandes esfuerzos al genio de Arquímedes, y ni uno solo de dichos alumnos ignora cosas de la geometría de las cuales aquel genio prodigioso ni siquiera tuvo conocimiento. Hace más de un siglo que fui publicado el espíritu de las leyes. Desde entonces acá, ha tenido lugar el acontecimiento más memorable que nunca haya tenido lugar, la Revolución Francesa. Por consiguiente, a nosotros nos es dado el argumentar sobre hechos completamente desconocidos para Montesquieu. Montesquieu fue un gran admirador del régimen social establecido en Inglaterra, y tuvo mucha razón al serlo, porque aquel estado de cosas era irrefutablemente superior a cuanto había existido anteriormente. Mas de esto no debemos sacar la conclusión de que si Montesquieu viviese hoy, no concebiría el medio de mejorar considerablemente dicho estado de cosas. 34 Saint-Simon. Los ingleses han admitido, han inventado, como se ha repetido en varias ocasiones, instituciones políticas de carácter industrial, y las han puesto frente, y en oposición, a las antiguas instituciones feudales que existían en su país. De allí ha resultado que el gobierno feudal, en Inglaterra, se halla mucho más imitado que en las otras naciones europeas. La Revolución Francesa no tuvo lugar hasta pasado casi un siglo, después de la Revolución Inglesa. Necesariamente, la francesa debe dar por resultado un perfeccionamiento de la inglesa. Pues bien,
Cuando se reflexiona sobre el perfeccionamiento del cual es susceptible la Constitución inglesa, a primera vista se reconoce que la fuerza industrial, introducida en la organización social inglesa como limitadora de la fuerza feudal, en Francia debe transformarse en la fuerza dirigente. Nos le habéis dicho que la nación inglesa se hallaba en estado de crisis y de enfermedad desde la revolución habida allí, a finales de siglo XVII, y nosotros os hemos hecho ver que la enfermedad de la cual pretendíais estaba afecto el pueblo inglés poseía un carácter muy extraordinario, primero por su duración, pues tiene más de siglo y medio de existencia, y segundo, siendo por esto todavía más extraordinario, en razón de que la prosperidad del pueblo inglés se inició al mismo tiempo que su enfermedad, a la vez que dicha prosperidad no dejaba de progresar desde que cayó enferma. Después de eso os acalorasteis, pretendiendo que la idea de la enfermedad no era más que accesoria, mientras que la idea principal era la de la crisis. Os habéis empeñado en probar que la nación inglesa se halla en estado de crisis, así como que dicha crisis era la que debía provocar el paso de esta nación, al igual que a la especie humana, desde el estado de pubertad al de nación y de especie en disfrute de todas sus facultades. Sin embargo, no habéis dicho ni una sola palabra sobre la enfermedad que vos pretendéis experimentar. Os rogamos que deis categórica respuesta a estas preguntas. ¿Opináis que el estado de crisis lleva consigo el de enfermedad, o el estado de enfermedad es distinto al de crisis? En una palabra, ¿cuál es la enfermedad que ataca a los ingleses? Las naciones y las especies, al igual que los individuos, experimentan una crisis cuando pasan de la pubertad a la madurez, al ser completo el disfrute de todas sus facultades. Y dicha crisis resulta más o menos larga, más o menos violenta, más o menos penosa, según las circunstancias particulares en que se jalan las especies, las naciones o los individuos que la experimentan. Algunos individuos pasan cha crisis sin caer enfermos, mientras que otros palidecen. Aplicando estas generalidades a la cuestión que nos ocupa, os decimos, a fin de responder categóricamente a vuestra pregunta, la cual no teníamos intenciones de eludir. La especie humana ha entrado en su crisis de pubertad. Fue en la nación inglesa donde dicha crisis se empezó a manifestarse claramente. Y dicha nación, con ocasión de esta crisis, se ve atacada por esa enfermedad nacional que en similares circunstancias de los individuos nos hace decir de ellos que están pálidos. Explicadnos en qué consiste esta enfermedad nacional. Catecismo Político de los Industriales 35. Su primer síntoma es la corrupción de los miembros del gobierno, confesada, declarada, proclamada por ellos, y consentida por los gobernados. Un segundo síntoma, más general que el primero, es aquel que se manifiesta cuando una nación se vanagloria de estar dominada por la pasión del dinero, cometiendo de esta forma el capital error de confundir el medio con el fin. Probadnos que estos dos síntomas se han manifestado en la nación inglesa. Uno de los más célebres ministros que Inglaterra ha producido proclamó, discutió y comprobó, en pleno parlamento, el hecho de que la corrupción era uno de los elementos más importantes que había intervenido en la combinación de la organización social británica. Vamos a referir la anécdota, que resulta verdaderamente instructiva. Aconteció en un momento en que no había ningún partido de oposición en la Cámara. El ministro tomó la palabra y dijo: si no os apresuráis a formar un partido de oposición, las arcas del rey se llenarán y la Constitución se hallará en peligro, nuestras libertades se verán comprometidas. Si a este pensamiento le damos un primer desarrollo, veremos lo siguiente. Todo buen inglés, todo verdadero bretón, debe crearse una conciencia parlamentaria absolutamente distinta e incluso diametralmente opuesta a su conciencia ordinaria. Aquel que es llamado a la Cámara de los Comunes debe oponerse a los proyectos presentados por los ministros, incluso en el caso de que esté convencido de lo buenos y útiles que tales proyectos son para la nación, y debe persistir en la oposición hasta que haya forzado al ministerio a pagarle NMCHO para conseguir que cambie de actitud.
Y una vez que ha vendido su voz y su criterio al ministro, debe sostener cuantos proyectos presente, incluso cuando los considere malos, es decir, contrarios a los intereses de la nación. No obstante, existen ciertos límites para el servilismo que los miembros del Parlamento deben al ministro, en compensación de los favores que de él han obtenido. Jamás deben consentir en dejar pasar ningún bill que tienda a suprimir la obligación en que los ministerios se hayan de corromper a los miembros del Parlamento para obtener así la mayoría en las cámaras. Los lores, al igual que los miembros de la Cámara de los Comunes, deben crearse una conciencia parlamentaria, que en su caso les llevará a vender su criterio al rey, pero es propio de la dignidad de par que un lord se le haga pagar, ordinariamente, en poder más que en dinero. Algo esencial que debemos observar es que el pensamiento ministerial que acabamos de desarrollar no disgustó, en absoluto, a los miembros del Parlamento, que no extrañó a la nación, y que, por el contrario, hizo merecedor al ministro que lo le había pronunciado la reputación de político muy profundo, reputación de la cual todavía disfruta en Inglaterra y en el momento actual. Si desde las consideraciones sobre la conducta de los miembros que componen las cámaras alta y baja descendemos al examen de la conducta observada por los electores en el ejercicio de sus funciones electorales, no hallaremos menos corrupción en las elecciones que en las cámaras. No es cosa rara el que a un candidato o a sus amigos. Expresión parlamentaria inglesa que significa proyecto de ley. N. Del T. 36 Saint, Simón. Cueste 100, 200, 300, 400 y hasta 500.000 francos el ganar su elección. En ocasiones, las elecciones de M. Fox han costado mucho más caras. Sí, por último, examinamos la moral privada que, corrientemente, está admitida en la nación inglesa, hallaremos su carácter fuertemente pronunciado en ima expresión muy corriente en Inglaterra. Cuando un inglés dice que un hombre vale tanto, eso significa que posee la suma designada, y nunca quiere significar otra cosa. En el juicio general que los ingleses se forman sobre los hombres, lo único que toman en consideración es la fortuna que posee, hacen total abstracción de cualesquiera otras capacidades o facultades que puedan poseer. Creemos haber establecido de forma suficiente el hecho de que la nación inglesa está afectada por una enfermedad que corresponde a la palidez en los individuos, y pasamos al examen de otro hecho no menos importante. Veámoslo. La nación inglesa no tiene conciencia de su enfermedad, por el contrario, cree estar en el mejor estado de salud política posible. Con respecto a esto, lleva el error hasta el extremo de considerar los síntomas de enfermedad como pruebas de salud. Así nos es dado ver a los ingleses engreídos con los vicios de su organización social y presentarlos confiadamente como obras maestras de combinaciones políticas. La forma en que Fante en el partido ministerial como el partido de la oposición manejan entre sí los intereses nacionales, la forma que tienen de aplicar sobre los gobernados un doble derecho de comisión, excita su admiración, mientras que tal cosa debería ser objeto de lástima y desprecio por parte de ellos. P. Comparación no es razón. Dejad a un lado vuestras ideas sobre palideces nacionales, y razonemos directamente sobre los importantes hechos que examinamos. Por el momento, vamos a daros la razón, sin que sea obstáculo para volver a tratar la cuestión, la cual ahora vamos a presentaros bajo otros aspectos. Que los ingleses no tienen ninguna constitución y que su organización social actual no tiene otro mérito que el de haber regularizado la crisis política en la cual se hallan comprometidos. Segundo, que la organización social inglesa es un estado de cosas por medio del CIC. Los roces entre los engranajes que componen el mecanismo político han sido multiplicados lo máximo posible, de donde resulta que los inconvenientes inherentes a las instituciones feudales, que siguen siendo fuerza directriz, han disminuido considerablemente. Tercero, que la admiración profesada por los ingleses con relación a su organización social, la cual consideran como una obra maestra, es un error ridículo por su parte. Tras haberos dado la razón sobre cuanto queda dicho, os rogamos nos indiquéis aquello que de los errores políticos del pueblo inglés puede resultar para la nación francesa.
Los errores políticos del pueblo inglés no supondrían ningún inconveniente para la nación francesa, si la nación francesa se tomase la molestia de examinar sus asuntos con sus propios ojos y los juzgase con la capacidad política que le es personal, si estudiase de forma conveniente sus precedentes, intentando descubrir los medios de que dispone para llegar al fin que desea alcanzar y siguiendo el camino. Catecismo Político de los Industriales 37. Seguido hasta el presente. Si, resumiendo, se hubiese formado una opinión política que fuese verdaderamente suya, y ese, por el contrario, no hubiese tomado a los ingleses por guías en la búsqueda de los medios que debe emplear para establecer en Francia una organización social proporcionada al estado de sus conocimientos y de su civilización. Empecemos por fijar nuestras ideas sobre la marcha que los franceses deben seguir en política. Una vez hecho esto, nos será fácil apreciar en su justo valor la que han adoptado. Guizot, de manera clara, precisa e irrefutable, ha establecido los siguientes hechos en sus ensayos sobre la historia de Francia e Inglaterra. Aprobado. 10. Que las instituciones primitivas de las naciones francesa e inglesa habían sido distintas. Segundo, que estas instituciones no se habían modificado de la misma forma en los dos países y que los progresos de la civilización habían tenido caracteres bien diferenciados en ambos pueblos. Tercero, que la realeza siempre había adquirido importancia en Francia, mientras que en Inglaterra eran los pares quienes se habían transformado en la institución más importante. De los tres hechos citados, Guizot sacó la conclusión de que los franceses no debían utilizar los mismos medios ni proceder de la misma forma en el perfeccionamiento de su organización social. Desarrollando la conclusión de este excelente publicista, decimos, lo que en Francia debe ser perfeccionado es la institución de la realeza. En Inglaterra, lo que debe ser reconstituido es la dignidad de los pares. En Francia, la realeza debe revestirse del carácter industrial y abandonar completamente el carácter feudal, mientras que en Inglaterra, antes que cualquier otra institución, es la dignidad de los pares la que debe despojarse enteramente del carácter feudal, para adoptar la marcha industrial. Considerando desde este punto de vista, el único bueno, la marcha que siguen los franceses desde la Restauración, época que dio fin a sus extravagancias revolucionarias, vemos que ha sido y es falsa, mala. En una palabra, que ha sido completamente errónea, y tanto por parte de los gobernantes como de los gobernados, puesto que Irnos y otros se han dedicado a extasiarse de admiración ante la organización social inglesa, puesto que unos y otros dejan dominar sus inteligencias por los principios de política adoptados en Inglaterra. Cuando acabáis de decimos exige varias aclaraciones. Ante todo, os rogamos que nos probéis que la nación francesa se deja dominar, como pretendéis, por las ideas inglesas con relación a su política. Muy fácil nos resultará suministraros dicha prueba, pues el siguiente hecho es del dominio público y se reitera todos los días, que los partidos políticos franceses luchan entre sí a golpe de constitución inglesa. Lo mismo la izquierda que la derecha, el centro, derecha que el centro, izquierda, apoyan sus opiniones en ejemplos tomados. 38. Saint-Simon. De lo que sucede en Inglaterra. El gran argumento ministerial para sostener la proposición que piensa realizar durante el septenio, es manifestar que tal medida ha sido adoptada por los ingleses. Una reflexión que surge con naturalidad en esta ocasión es que el encaprichamiento de los franceses por la organización social inglesa debe ser muy grande, pues no se han dado cuenta de la facilidad hallada por todos los partidos en citar ejemplos de la política observada por los ingleses desde su revolución, para ganar así el favor público. Esta es la más completa prueba que ofrecerse pueda de que la organización social inglesa no es más que una aglomeración de principios y de medidas incoherentes. Así como de que resulta humillante para la nación francesa el considerarla como modelo a imitar. Volvamos a la cuestión precedente. Es importante, nueva y muy satisfactoria para el amor propio nacional, razón por la cual merece, bajo todos los aspectos, que se profundice en ella, que se la examine con el mayor cuidado.
Es preciso que las ideas nuevas se presenten repetidas veces y bajo distintas formas, para conseguir su adopción. Tened la bondad de reproducimos vuestra opinión, cambiando únicamente la manera de exponer vuestras ideas. Vamos a daros satisfacción. Todos los pueblos de la tierra tienden hacia el mismo fin, este fin hacia el cual tienden es el de pasar desde régimen gubernamental, feudal y militar, al régimen administrativo, industrial y pacífico. Dicho de otra forma, a desembarazarse de las instituciones cuya utilidad no es más que indirecta, para establecer aquellas que sirvan directamente al bien común, las cuales siempre redundarán en provecho de la mayoría contra los intereses particulares. Cada pueblo ha adoptado una marca de carácter personal, cada pueblo se ha abierto un camino particular para alcanzar dicha meta. Los pueblos europeos se han acercado más que ningún otro de la tierra a dicho fin, y las menos alejadas son, hoy en día, las naciones francesa e inglesa. 9. Para aproximarse a este fin, los franceses han perfeccionado el sistema monárquico, mientras que los ingleses han creado el sistema parlamentario. El pueblo francés es esencialmente realista, mientras que el pueblo inglés, esencialmente parlamentario, siempre demuestra desconfianza con relación a la realeza. Esta diferencia proviene de que los reyes de Francia se han aliado a los industriales en contra de los nobles, mientras que en Inglaterra son los nobles quienes se han aliado con los industriales en contra de la realeza. Dadnos, en pocas palabras, una idea bien clara de la forma en que se efectuará la gran transformación política que hará pasar a la especie humana del sistema gubernamental al régimen industrial. 9. Muchas personas se imaginan que los americanos CSLA con acento agudo N más avanzados en política que los europeos, se equivocan. No es difícil mantener el orden en un número de cultivadores relativamente pequeño que, a la vez, están repartidos en una gran extensión territorial. El acento circunflejo a gran dificultad consiste en hacer vivir a un gran número de hombres en una pequeña extensión territorial. Véase la nota sobre Estados Unidos al final del Catecismo. Catecismo Político de los Industriales 39. Decidnos cuál será la primera y cuál la segunda de las naciones donde dicha transformación empezará a efectuarse. La primera nación en la cual se iniciará esta transformación será aquella en la cual se opere, en forma pacífica, un movimiento, cuyo resultado sea que la institución más importante, la que ejerza mayor influencia sobre la administración pública, adopte el carácter industrial y se despoje del carácter gubernamental. ¿Cuál es, de entre todas las naciones europeas, de entre TBDAs las naciones del globo, aquella en la cual puede operarse dicho cambio con mayor facilidad? La nación francesa. ¿Qué otorga a la nación francesa esta ventaja sobre las otras? Que la nobleza, es decir, la única instinción interpuesta entre el rey de Francia y los industriales, ya no posee fuerza real, pues ya no es preponderante en razón de sus propiedades y, además, porque la opinión popular ya no le es favorable. De forma que, en Francia, no existe ya obstáculo importante para la unión de la realeza con la clase industrial, y porque dicha unión se efectuará necesariamente, pues tanto interesa al rey como a los industriales el unirse íntimamente. Pero, de la unión del rey de Francia con los industriales, resultará que la realeza adopte el carácter de los industriales, al tiempo que se despoja del carácter gubernamental. Desde luego, porque es consecuencia directa de la unión del rey de Francia con los industriales, el que su majestad integre su Consejo Supremo principalmente de industriales, que el presupuesto sea concebido principalmente por industriales, etc. Después de la nación francesa, ¿cuál será la primera que pase desde el régimen gubernamental al régimen industrial? La nación inglesa. Decidnos por qué será después de la nación francesa cuando la inglesa decida efectuar la transformación necesaria para pasar del régimen gubernamental al industrial. Y no perdáis de vista lo mucho y bien que deberéis argumentar vuestra respuesta, porque vuestra manera de ver las cosas con relación a esto se halla en directa oposición con la opinión pública de Francia, de Inglaterra y del mundo entero,
que considera a la nación francesa, bajo el aspecto político, atrasada con relación a Inglaterra. Los lores han llegado a dominar la realeza, no dejando al rey más que el decoro de esta. Pero es en la realidad donde ellos explotan el poder real en provecho propio, es decir, en provecho del feudalismo. De esta forma, aseguramos que la institución política más preponderante en Inglaterra, la que ejerce la mayor influencia sobre la administración de la riqueza pública, la que da impulso a todo el mecanismo político, es la dignidad de los pares. Pues resulta mucho más difícil, transformar en industrial el carácter feudal de los lores, que operar dicha transformación con la realeza. De donde resulta que el gobierno francés debe adquirir el carácter industrial antes que el gobierno inglés. El rey de Francia, al transformarse en industrial, es decir, encargando a los industriales más importantes la preparación del presupuesto, no perderá personalmente. 40 Saint-Simon. Liada, ninguno de sus disfrutes individuales se verá mermado, porque la reforma únicamente deberá realizarla sobre sus cortesanos y sus funcionarios públicos, capacitados o inútiles. En Inglaterra, por el contrario, al ser la dignidad de los pares la institución más importante, ya que los pares explotan el poder real, la reforma recaería precisamente sobre aquellos en cuyas manos se baila el poder, y que tienen un gran interés en oponerse a dicha transformación. Los lores, en su calidad de lores, dejando las consideraciones de capacidad a un lado, se hacen con una suma enorme, en sinecura, gajes, pensiones, gratificaciones, etc., del presupuesto de la nación, es decir, sobre la riqueza nacional, sobre la clase productora o industrial. Si a esta mengua pecuniaria que los lores hacen a los industriales, añadimos la mengua en poder, consideración e importancia social, se reconocerá que los industriales ingleses, de forma muy positiva e importante, experimentan los inconvenientes del régimen gubernamental o feudal. De cuanto acabamos de decir, sacamos la conclusión de que el régimen industrial debe establecerse en Francia antes de que sea adoptado en Inglaterra, porque los industriales franceses se ven más estimulados a establecerlo, al tiempo que los miembros del feudalismo poseen menos medios de resistencia en Francia que en Inglaterra. Nuestra opinión a este respecto se hará más clara cuando comparemos los medios que en Francia e Inglaterra deben ser utilizados para el establecimiento del régimen industrial. ¿Cuándo se iniciará la realización del cambio que debe hacer pasar la nación francesa del régimen gubernamental al industrial? No es posible designar la época de una manera precisa, pero resulta evidente que no puede estar lejana a Liora, cuando se ha hallado el medio de establecer, en Francia, un estado político sosegado y estable. Porque las personas honradas, que, se diga lo que se diga, forman la inmensa mayoría entre los gobernados incluso entre los gobernantes, están hartas de la revolución. Desean ardientemente salir de los escollos entre los cuales ha navegado la nave desde hace más de 30 años, y están dispuestos a realizar los más grandes sacrificios para establecer un estado de cosas sosegado y estable, un estado de cosas que suprima a los intrigantes y los fuerce a convertirse en hombres laboriosos y pacíficos. Tened en cuenta, pues, que incluso admitiendo que el medio propuesto por vos para establecer un orden de cosas sosegado y estable sea bueno, sea el mejor para alcanzar tal fin, sea, en una palabra, de un éxito infalible, sigue siendo cierto que será necesario mucho tiempo para hacerlo conocido, y mucho más tiempo todavía para que sea apreciado, juzgado, y para que los interesados lleguen a un punto de convicción suficiente para que se decidan a ponerlo en práctica. Este medio es tan fácil de exponer que no existe uno solo que no se halle en estado de explicarlo a sus camaradas, y el puro y simple sentido común basta para juzgarlo por completo. Por ello, persistimos en el criterio expuesto más arriba, la época en la cual se iniciará el cambio que debe provocar el paso de la nación francesa desde el régimen gubernamental al régimen industrial no puede estar lejos. Decidnos ahora cómo dicho cambio empezará a efectuarse, decidnos que lo provocará, así como quién lo revestirá de una forma legal. Catecismo político de los industriales 41.
R será la clase industrial la que lo provoque y el rey quien lo revista de una forma legal. Todavía decimos más, será el rey quien lo efectuará por medio de una simple ordenanza. P. ¿Qué lenguaje emplearán los industriales con el rey? ¿Bajo qué forma presentarán los industriales sus ideas a SM? R. Los industriales deben depositar a los pies del trono un placet, en el cual se expresarán, aproximadamente, de la forma siguiente. Sire. Desde Hugo Capeto hasta el reinado de Luis XIV comprendido, ha existido una coalición muy activa contra la nobleza entre vuestros antepasados, los reyes, y nuestros precursores, los industriales. Los esfuerzos han estado bien combinados, las fuerzas, tanto por una parte como por otra, han sido bien utilizadas, y, como consecuencia, la meta fue alcanzada bajo el reinado de Luis XIV. Desde esta época, la nobleza ha carecido, en el Estado, de existencia propia. La importancia que los nobles han conservado desde tal época ha estado fundada, únicamente, en las faltas políticas cometidas bien por parte de la realeza, contándoles empleos públicos de los más importantes y lucrativos, bien por parte de los industriales, quienes les han dado inmensas riquezas, sacrificándoles, en razón de una vanidad mal entendida, sus hijas y el producto de sus trabajos. Sire. Desde finales del reinado de Luis XV hasta hoy, grandes errores políticos han sido cometidos por parte de la realeza y de los industriales. Los primeros errores, durante el citado lapso de tiempo, han sido de los reyes, luego han sido los industriales quienes han tenido mayores inconvenientes en razón de sus propios errores. Desde finales del reinado de Luis XIV hasta la muerte de Luis XV, fue la realeza quien cometió los mayores errores. Desde el advenimiento al trono del virtuoso Luis XVI, son los industriales quienes más tienen de qué reprocharse. ¿Qué debería haber hecho la realeza tras la muerte de Luis XIV? La realeza habría debido organizar el régimen industrial. El rey debería haber hecho suyo el título de primer industrial del reino. Debería haber confiado a los industriales más importantes la alta dirección de la fortuna pública, reuniéndolos cada año unos cuantos días para preparar el presupuesto. ¿Y qué hizo la realeza desde la muerte de Luis XIV hasta el advenimiento al trono del infortunado Luis XVI? Primero el regente, y Luis XV inmediatamente después, consideraron la realeza como una sinecura. Creyeron que no tenían otra cosa que hacer en esta vida que gozarla. Se han formado harenes, cual si fuesen chas de Persia o emperadores mongoles. Y, como consecuencia de vértigo inconcebible y de una ceguera total sobre los verdaderos intereses de la realeza, realizaron muchísimos dispendios sin finalidad útil, y se divirtieron cuanto les fue posible con los nobles vencidos a expensas de los industriales vencedores. 42 Saint Simón. Sire. M es a los reyes más que a nadie a quienes resulta útil conocer la verdad. Esperamos que SM sabrá excusar la franqueza con la cual acabamos de referirnos a la conducta de la realeza, la observada desde la muerte de Luis XIV y hasta el advenimiento al trono de Luis XVI. Por otra parte, SM verá que no somos menos severos para con nuestros precursores y para con nosotros mismos, que para los augustos jefes de la nación. Aquí va a iniciarse el capítulo de nuestras confesiones, es del presente de lo que vamos a hablar. Todos los acontecimientos que vamos a recapitular han tenido lugar ante los ojos de vuestra majestad, habiéndoos afligido profundamente. En cuanto sube al trono vuestro augusto hermano, se apresura a proclamar que su intención es reparar las faltas cometidas, por la realeza bajo el reinado de Luis XV y bajo el regente, así como que desea gobernar la nación de acuerdo con el interés de la mayoría de sus súbditos. En príncipe se muestra severo en sus costumbres, al igual que aliorativo en sus dispendios personales. En alta voz convoca los consejos y llama así la gente honrada, para que secunde sus buenas intenciones. La clase industrial en bloque debería haber respondido con empefo a este generoso llamamiento, pero en lugar de cumplir con tal deber y de obrar en tan importante ocasión de acuerdo con sus intereses, apoyando con todas sus fuerzas los filantrópicos proyectos del rey,
permanece como fría espectadora de la lucha entablada entre el generoso monarca, por una parte, y los cortesanos y privilegiados, por otra, el rey combatiendo por la nación y la corte defendiendo los abusos. Luis XVI sostiene con bravura aquella lucha, durante 12 años. Llama al ministerio al filantrópico Turgot y al banquero Necker. Solicita y obtiene la amistad y todo el afecto de Muscherbes, quien le ayuda con sus consejos. Y, por último, no estando apoyado por la clase industrial, es decir, por la nación, se ve obligado a declarar que existe un déficit de 56 millones, que no sabe cómo compensar. Reúne a los notables, convoca un pleno de las Cortes, y, tras estas dos tentativas inútiles, convoca los Estados Generales. La clase industrial debería haberse presentado en tan importante circunstancia. Debería haber empezado por compensar el déficit, y, después, debería de haberle dicho al rey: para que no se forme de nuevo el déficit, no existe más que un solo medio, cambiar la clasificación de vuestros súbditos. Aquellos que derraman más dinero en el tesoro real y que retiran menos deben ser llamados al primer rango. Es a ellos a quienes vuestra majestad debe confiar la alta dirección de la administración de la fortuna pública. Sire. Sin duda, vuestro virtuoso hermano habría acogido calurosamente esta leal proposición. En tal caso, la revolución no le habría tenido lugar. En tal caso, se habría operado un gran bien que habría costado muy poco esfuerzo y que no habría ocasionado. Catecismo político de los industriales 43. Ningún mal, mientras que la revolución ha hecho adquirir, a cambio de grandes males, el bien que ha producido. En lugar de hacer lo que debía, lo que acabamos de decir, la clase industrial, considerando la realeza como parte del cuerpo de la nobleza, se alegró al ver el embarazo en el cual se halló el rey y, olvidando que el tesoro real es al mismo tiempo el tesoro nacional, le negó cualquier crédito. Se reúnen los Estados Generales y se integran en Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente demolió, pieza por pieza, todas las partes del poder real. Y tras haber puesto al generoso Luis XVI en la imposibilidad de defenderse personalmente, ASF como de preservar a la nación de la acción de los intrigantes, la Asamblea se retira, dando a sus trabajos el pomposo título de Constitución y forzando al rey a jurar que mantendrá la pretendida Constitución. La Asamblea Legislativa sucede inmediatamente a la Asamblea Constituyente. Esta asamblea, cuya gran mayoría está integrada por legistas, literatos, doctores al uso de todas las clases, con la mente exaltada por griegos y romanos, no sueña más que en república. La convención sucede a la asamblea legislativa, y completa los errores cometidos por la asamblea constituyente y por la asamblea legislativa, al mismo tiempo que anula al infortunado, al generoso filántropo Luis XVI, anula la realeza, que era la institución fundamental de la organización social francesa. Reemplaza el régimen monárquico por el régimen republicano. Establece la fe pública más democrática que jamás haya existido. Una república tan democrática, que son los hombres de la clase más pobre e ignorante quienes ejercen la mayor influencia. En una palabra, la convención constituye legalmente la más completa anarquía. La clase industrial habría debido explicar a la Asamblea Constituyente, imponer silencio a los doctores al uso de la Asamblea Legislativa y colocar a la mitad de los miembros de la Convención en Biserta y la otra mitad en Charenton. La clase industrial habría debido devolver al buen Luis XVI toda su autoridad, aumentarla incluso, desembarazándola de la influencia ejercida sobre ella por los cortesanos y los privilegiados, y decidiéndola a que encargase la tarea de preparar el presupuesto a aquellos que más derraman en el tesoro público, siendo también los que menos sacan. La clase industrial no ha seguido esta conducta y le costó verse severamente castigada, porque la ley del máximo ha arruinado a los empresarios de trabajos industriales. Bonaparte, a continuación, restaura el trono y se sienta en él y se pone una corona en la cabeza y en la mano el cetro. Los industriales deberían haberse opuesto a la usurpación de la realeza francesa, porque un usurpador no puede ser el fundador de una monarquía industrial. Necesita de la fuerza para mantenerse y no puede establecer otro régimen que el militar.
Los industriales no lo hicieron y caramente pagaron su falta. La quema de las mercancías inglesas destruyó una gran parte de sus capitales. Cuando vuestra majestad regresó a Francia y se elevó al trono, los industriales deberían haberse ofrecido ellos mismos a satisfacer todos los compromisos contraídos con el extranjero. Además, deberían le haber puesto a vuestra disposición una suma. Quiero agradecerle a todos los que están apoyando este canal. Si desean contribuir con una